matemática. Buenas noches, tenemos acá el tema para hoy de ciencias naturales sobre lo que va a tratar esta clase, que es precisamente sobre los siguientes conceptos: ecología, ecosistema y las capas biosfera, litosfera, hidrosfera, que son parte de la atmósfera. Esta clase es la clase número 1, que corresponde a hoy, 25 de marzo. Entonces pasemos a ver estos conceptos, que son los que están para hoy. Entonces tenemos acá, estos son los conceptos. ¿Y qué es la ecología? Bueno, en primer lugar les había dicho que ustedes tuvieran dos conceptos sobre ecología, pero yo aquí tengo uno. Ecología es la ciencia que se ocupa de los seres vivos, el estudio de los seres vivos y de su relación con el medio ambiente. Como que de qué tipo de problemas se ocupa la ecología. Bueno, la ecología se ocupa de problemas como este que aparece aquí en pantalla, donde podemos ver a un a una carretera que surca un pantano. Es el tipo de problemas de los cuales se ocupa la ecología, es decir, cómo el medio ambiente es transformado. Eso es de lo que se ocupa la ecología, de todo lo que ocurre en los ecosistemas. Entonces, un pantano es un ecosistema en donde conviven una gran cantidad de seres vivos que interrelacionan tanto con todo lo que es otros seres vivos, como también con los elementos no vivos, que son, por ejemplo, el agua, las plantas. Bueno, las plantas son seres vivos, el clima, la temperatura. Entonces, todos esos elementos influyen en un ecosistema. Pero si viene una persona o las personas y transforman ese ecosistema, ese ya se crea un problema en el medio ambiente, que es lo que estudia o lo que estudiamos o de lo que estaremos hablando en ecología, de lo que principalmente se ocupa la ecología, que es el estudio de los seres vivos, pero en su interrelación entre ellos y de la relación que establecen con el medio ambiente, que es un ecosistema. El ecosistema es cualquier lugar o medio donde se encuentran interactuando los seres vivos y los no vivos. Entonces, ahí el ecosistema es donde interactúan los seres vivos con elementos que no son vivos, como les decía yo, que son el clima, la temperatura, eh, las condiciones en las que están, el tipo de terreno y todos esos aspectos son parte de los elementos no vivos en los que interactúan los seres vivos que están en ese ecosistema. ¿Qué clase de seres vivos? Pues ahí pueden haber peces, pueden haber cangrejos, peces, mosquitos, pueden haber lagartos, en fin, en un ecosistema en el cual, como hablaban, en el caso de un pantano, pues pueden estar todo ese tipo de seres vivos interactuando también con lo que no es vivo, como mencionaba, ciertos elementos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en sí, o cómo es de que se crean los problemas medioambientales o los problemas ecológicos? Aquí tengo yo un ejemplo de lo que es el desequilibrio ecológico. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo en una relación depredador-presa. O sea, donde hay un cazador y hay una presa. En esa relación en la que existe un cazador y existen un cazador que es, por supuesto, un depredador, quiero decir específicamente un depredador,
que podríamos hablar como lo que más conocemos nosotros, a pesar de que no hay de este tipo de animales en nuestro medio, pero conocemos muy bien lo que es la depredación que hacen los leones, ¿verdad? Con presas que pueden ser cebras, que pueden ser antílopes. Entonces, en esa relación se da eso constituye un ecosistema. Ahí hay toda una, a la vez hay una cadena alimenticia en ese ecosistema. Hay unas praderas en donde se alimentan esas presas. Hay depredadores que son los leones, que son las hienas, que también hay depredadores como los buitres, que esos ya no son depredadores, más bien ya son carroñeros. Entonces, en ese tipo de escenario, si en ese equilibrio ecológico se introduce, por ejemplo, la caza con Z, de cazar animales, entonces pueden surgir dos cosas. Uno, que la población se pueda regenerar por sí sola, es decir, cazando algunos leones, pero resulta que como las especies se reproducen siempre por encima de los niveles que el ecosistema mantiene, entonces no afecta. Los vacíos que se dejen por los individuos cazados, pues sencillamente se llenan con nuevos individuos. Porque hay de sobra, podríamos decir, hay unos cuantos de sobra. Pero resulta en otro escenario, veamos otro escenario. Si se da el caso que la población de depredadores no se regenera, si se está cazando por encima de lo que es la población de depredadores se reproduce, entonces la población de depredadores, disminuye. Al disminuir la población de depredadores, aumenta la cantidad de presas. ¿Y qué sucede entonces? Ahí es donde viene el problema. Se ocasionaría un daño a la cubierta vegetal. Ahora, ¿por qué? Porque entonces habría demasiada demanda de lo que es la vegetación de la cual se alimentan estas presas. Y esto ya ocasiona un daño a la cubierta vegetal, que aunque nosotros no lo creamos, pero el suelo necesita una cubierta vegetal con la cual se mantiene, por ejemplo, libre de la erosión, con el correspondiente empobrecimiento del suelo. Y entonces así ya la vida vegetal, tal y como estaba, ya ha sufrido un deterioro. Se ha generado un desequilibrio ecológico y un problema ambiental. Con algo tan sencillo, ¿verdad? Como introducir la caza de animales así a los leones, pues ya al mermar la cantidad de depredadores, ya se da lo que platicábamos anteriormente. Eso es para que tengamos un ejemplo de lo que se da, de lo que se estudia en ecología, lo que es un desequilibrio en un ecosistema, un desequilibrio ecológico. Ahora pasemos a hablar de las capas que envuelven la Tierra. La atmósfera es la envoltura de gases que rodea a la Tierra. Se mantiene cerca de la superficie del planeta por la atracción gravitacional de la Tierra. Sin ella no podría haber vida en la Tierra. Entonces, cuando hablamos de atmósfera, estamos hablando de una capa de gases, ¿ya? ¿Y qué es lo más importante dentro de esos gases? Que allí encontramos el aire, ¿ya? Por eso se dice que sin ella no podría haber vida en la Tierra. La atmósfera es la que proporciona el aire esencial para la vida de muchas especies, el oxígeno. Vamos ahora con la biosfera. Ustedes tienen hasta dos conceptos, pero este que está acá es posible que les resulte interesante.
La biosfera es una capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire. Fíjese pues, una pequeña masa, solo la necesaria, es la que corresponde a la biosfera. Uno dice, bueno, pero ¿y cómo están bien definidas esas capas? Pues no están bien definidas. La biosfera en sí está dentro de la atmósfera y prácticamente están bastante relacionadas tanto la atmósfera con la biosfera. La biosfera toma partes de las otras capas, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque está constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire, en la cual se desarrollan los seres vivos. Fíjese en esto. Comprende desde unos 10 kilómetros de altitud en la atmósfera, 10 kilómetros de altitud, que es hasta donde hay vida. Hasta unos 10 kilómetros de altitud hay vida, o hay seres vivos, a eso me refiero. Hay seres vivos hasta unos 10 kilómetros de altitud. Encuentra uno diminutos seres vivos que obviamente son pequeños seres que viven en el aire, ¿verdad? Que se sustentan en el aire. Y hasta los fondos oceánicos, desde 10 kilómetros de altitud hasta lo más profundo de los océanos. Eso constituye la biosfera. Es donde puede haber vida. Pasemos a ver la litosfera. Es la corteza más superficial de la Tierra. Así, literalmente. Corteza más superficial de la Tierra. Es una capa rígida porque es duro. Estamos hablando de la Tierra como tal. Es decir, de donde estamos asentados, de donde se construye una casa, en donde uno camina. Estamos hablando de esa parte de la Tierra propiamente. La capa rígida que cubre todo el planeta. Y en donde se encuentran las plantas y muchas especies de animales. Por lo tanto, es el lugar en el que existe la vida en todas sus formas simples y complejas. Pero no toda la vida, ¿va? Existe vida, pero no toda. En la litosfera es la parte dura de la Tierra. Ahora vamos a la hidrosfera. Comprende las aguas de los océanos, mares, lagos, ríos, pantanos que cubren las depresiones. Al decir depresiones es todas aquellas partes que presentan cierto grado de profundidad, ¿va? En la corteza terrestre. Al haber cierta profundidad, generalmente eso está lleno de agua, ¿verdad? Depresiones, pero que están cubiertas de agua. Eso es la hidrosfera. Desde las aguas de los océanos hasta un charco, eso le corresponde a la hidrosfera porque ahí hay vida también, desde un charco hasta un océano. Y si no estoy mal, pues ya con esto concluimos. Entonces ahora voy a habilitar